Hola amigos de YouTube. Quería hacer un comentario respecto a los atentados terroristas en Siria. Y me estaba preguntando a mí mismo, y les hago la pregunta a ustedes. ¿Existen terroristas buenos y malos? Porque es ridículo pensar que por un lado son buenos y por el otro lado son malos. O sea, ¿cuándo son buenos y cuándo son malos? Esto viene en referencia a los ataques perpetrados en Siria. ¿Ok? Y yo me pregunto, si existen buenos y malos, entonces, ¿cuándo son buenos y cuándo son malos? ¿Quién establece ese punto que determina cuándo un grupo se convierte en terrorista y cuándo un grupo se convierte en un terrorista bueno? ¿Ok? Es ilógico, ¿no? O sea, para mí el terrorismo es malo, suceda donde suceda, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, en Cuba o en cualquier parte del mundo. El terrorismo es terrorismo. ¿Ok? El terrorismo tiene el propósito de asustar, amedrentar a sus pobladores, independientemente de qué nacionalidad sean, si son franceses, ingleses o americanos o de donde sean. El terrorismo es terrorismo en todas partes del mundo, sin importar ideología o religión. Pero parece ilógico que dentro del sistema establecido o el sistema que nos quieren establecer, ¿ok? Las grandes élites, resulta que hay terroristas buenos y terroristas malos. Pero ¿cuándo se convierten en buenos? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se convierten en buenos y malos? Se convierten en buenos cuando estos atacan a un país como Siria, un país con soberanía propia, independiente. ¿Ok? Ahí son buenos, ¿por qué? Porque están atacando un país, un presidente que no está de acuerdo con las políticas neoliberales de Europa y de Estados Unidos. Si allí Al Qaeda ataca, causando destrucción, terror y miedo, ahí son terroristas buenos, porque pareciera que Estados Unidos y Europa apoyan en su totalidad al ejército libre de Siria, que no son más que un montón de mercenarios de Al Qaeda y de otras partes de Medio Oriente y de África. ¿Ok? Son terroristas. Pero como están actuando en contra de un gobierno que no acepta las condiciones e imposiciones de estas naciones, entonces los actos son buenos. No se supone que Estados Unidos inició una guerra después del 9/11, ¿ok? En Medio Oriente, buscando, tratando de eliminar a esta célula de terroristas. No se supone que Europa apoyó a Estados Unidos en su totalidad para que actuara de esa manera en Afganistán, en Irak, en todas partes donde hubiera algún link con Al Qaeda. El problema es, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando se está apoyando el terrorismo, como lo están apoyando en Siria, entonces somos hipócritas. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que un grupo con el que se está luchando constantemente actúe impunemente en un país libre y soberano como Siria y se le apoya militarmente y económicamente, entonces no necesitamos gobiernos de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú estás a favor o en contra del terrorismo. Ese es el problema que tenemos en Estados Unidos y en Europa. Necesitamos nosotros como ciudadanos pensar qué es lo que estamos haciendo y qué estamos permitiendo que nuestros gobiernos hagan. Lo digo por esta razón, ¿ok? Muy independientemente de la guerra en Mali, que se está librando también en contra del terrorismo, o supuestamente esta secta de Al Qaeda que está también operando en Mali. Ahí tenemos ahora al ejército francés, el presidente de Francia apoyando en su totalidad esta intervención en contra de un país soberano también en Mali. Ok, estoy de acuerdo que el gobierno de Mali aceptó la ayuda, pero es obvio que
¿Están luchando contra quién? Contra el mismo grupo terrorista que está afectando ahora a otro país independiente y soberano, que es Siria. Ahí lo están atacando. ¿Ok? Supuestamente, ¿qué hay detrás de esto precisamente? Es un subtema muy largo que se debe abordar de muchas maneras. En lo que yo estoy tratando de decir es cuándo un terrorista es bueno y cuándo es malo. ¿Ok? Y para mí, lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el gobierno de Europa y Estados Unidos, es totalmente una hipocresía. Porque no hay terroristas buenos, simple y sencillamente. Si atacan en Siria se debe condenar y se debe eliminar. Si atacan en Mali se debe condenar y eliminar. Si atacan en Francia se debe de atacar e eliminar. ¿Ok? Pero ese es otro punto en el cual luego voy a tomar el tiempo necesario para explicar por qué razones lo están haciendo. Gracias y que tengan buen día.